¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga muy ricamente. Yo tenía un compromiso con la iglesia de dar tiempos proféticos finales. Justamente nos agarró la cuarentena. Ahora lo quiero hacer online y aprovecho esta oportunidad. Creo que este tema va a ser de mucha importancia. El primer tema que yo quiero dar es el que impide. Hay alguien, dice la palabra del Señor, que impide la aparición del gran líder mundial. Quiero leer la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Esta es la palabra clave de que hay alguien que detiene justamente la aparición de este gran líder mundial que Juan llama el anticristo. Pero Pablo llama el hombre de pecado y el hombre sin ley. Quiero considerar esta palabra. En este momento hay una lucha entre varios líderes mundiales. Cada uno de ellos quiere ejercer el liderazgo, tanto político como económico, pero lamentablemente no es el tiempo de ellos. Y hay en este momento un colapso mundial tremendo, pero no es el fin. Jesús dijo, es principio de dolores. Voy a considerar esta palabra. El apóstol Pablo nos habla en este caso, por ejemplo, lo que lo detiene. Está en neutro y date a entender que es una fuerza. Y luego de una persona, él, que obstaculiza la aparición del líder mundial, el anticristo. Significa que hay una persona, su fuerza es la que está deteniendo este espíritu tremendo, este hombre que tiene que aparecer. A través de los tiempos hubo distintas interpretaciones al respecto. Los antiguos padres de la Iglesia decían que era el Imperio Romano. Ellos pensaron que podía ser esto. Yo quiero decirle que hay muchos libros que se han escrito al respecto. A mí me costó bastante tiempo de poder formar todo esto, de darle a nuestros hermanos en la iglesia y que, como dije al principio, creo que le va a ayudar mucho. Esto es lo que pensaban los antiguos padres de la iglesia. En la época que yo era un joven y que asistía a nuestro templo central, venían predicadores tanto de Suecia como de Noruega. Eran hombres que exponían mucho la palabra del Señor. Y lo importante eran dos temas que ellos decían, por ejemplo, que obstaculizaba. En un tiempo se hablaba que era la iglesia, porque la iglesia, dice la palabra del Señor, los creyentes son la sal de la tierra. Pero luego se cambió y se dijo que es el Evangelio, dado que dice será predicado este Evangelio a toda la nación y luego vendrá el fin. Pero luego, mirando la palabra de Dios, seguían pensando
en otras personas. Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel. Es el ángel más poderoso, es el príncipe de los ángeles. Pero hay un detalle muy importante, y este detalle es que cuando se enfrentó a Satanás, él no lo derrotó por su fuerza, sino que recurrió y llamó al poder de Dios. Sus palabras fueron: el Señor te reprenda. Estamos hablando de uno de los ángeles más poderosos. Yo he visto gente que hacía cualquier cosa del diablo y decía y hacía, pero acá hay un ejemplo bíblico de alguien que tiene una fuerza tremenda, sin embargo recurrió al poder de Dios. También esto lo tenemos en Judas, el versículo 9. Y bueno, tantas cosas que se están diciendo. Pero yo quiero considerar algunas cosas muy importantes al respecto. Primero, el que lo detiene tiene que ser más poderoso que el hombre de pecado. Yo señalé que Pablo le dice hombre de pecado o hombre sin ley. O sea que no se ajusta a ningún tipo de ley, ni humana ni divina. Él cree que él es la ley y establece todo. Ahora, tiene que ser más poderoso que Satanás, el que le da la fuerza a esta persona, a este personaje, que no está limitado por el tiempo y por el espacio. Según las Escrituras, está impidiendo el poder del mal desde los albores de la humanidad. Y esto es muy importante. Entonces, considero, y como consideran muchos enseñadores de la palabra del Señor, que tiene que ser la persona del Espíritu Santo. Y digo persona porque hay gente que piensa que es una fuerza, es un poder, es un viento, es un fuego. Están equivocados. El Espíritu Santo es una persona. Una persona tiene intelecto, una persona tiene emociones, una persona habla. Y es interesante que muchas veces tenemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo habló. Entonces no es una fuerza. Aparte, tiene emociones. ¿Por qué? Porque se dice que podemos entristecerlo a él. Y una fuerza no tiene tristeza, pero al Espíritu Santo lo podemos entristecer. Entonces, tiene que ser el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo comenzó a actuar desde el principio. Él es la persona de la Trinidad, que podemos llamarle el obrero de la Trinidad. También podemos decir que fue el que promocionó a Jesús desde el comienzo, desde lo antiguo, con revelaciones, con los profetas. Él fue que promocionó desde el comienzo a la persona de Jesús, inclusive ayudando a los antiguos creyentes, porque la fuerza del enemigo es tan grande, si no tenemos ayuda del Espíritu de Dios, seguramente que vamos a fracasar, a fallar en todos los aspectos. Ahora bien, quiero decirle
que esto es muy interesante, que también el Espíritu Santo nos está ayudando a nosotros en nuestra época. Está ayudando en la predicación del Evangelio. Está haciendo viva la palabra profética más segura. Está ayudando en todas estas cosas, porque podemos decir que hoy día el Evangelio verdaderamente se manifiesta como poder de Dios. Gracias al Señor por todo. Ahora Pablo está llamando sobre el desarrollo del mal y le dice que es el ministerio de iniquidad. ¿Qué significa todo esto? El ministerio de iniquidad tiene que ver porque es un misterio de iniquidad. Está escondido en las profundidades del mundo espiritual adverso a Dios. Allí está escondido. Y seguramente que el apóstol Pablo se acuerda de la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco Epífanes, que él lo profanó y se le llamó la abominación desoladora. Él fue un prototipo del anticristo. Muchos fueron prototipos del anticristo. Tenemos en la antigüedad a Nimrod y tenemos otros en la historia de la humanidad. Tanto Pablo como Juan desarrollan el tema. Por ejemplo, Juan, el capítulo 2, versos 18 y 19, dice lo siguiente: hijitos, padre era un padre espiritual. Sabe que el padre espiritual es más que un predicador, porque ayuda a la gente, ayuda a que los mismos a los que él está ministrando sean verdaderamente hijos e hijas del reino. Entonces, él dice esto: ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo, por eso dije que Juan es el único que nombra a este líder mundial como anticristo, que significa contra Cristo, que está en contra, pero en contra totalmente. Y dice que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Eran gente con ese espíritu que apareció en la historia, que fueron desapareciendo, pero va a aparecer uno que va a ser el que dice la palabra. Y dice, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Acá habla algo Juan y dice, es un hecho muy característico, dice, toda esa clase de rebeldes que son prototipos del anticristo, salieron de nosotros. Primero estaban con nosotros y luego se fueron y se abandonaron, y el espíritu de este mundo lo tomó con toda fuerza, y lo único que hicieron fueron el mal
el daño, todas estas cosas, todo para destruir. Esto era lo que dice el apóstol Juan. Ahora bien, todo esto, los hermanos, por ejemplo, los hermanos de Tesalónica, debían saber quién era la persona que estaba deteniendo al anticristo. Eso es muy importante. Luego dice la palabra del Señor que tiene que ser retirado. Ahora bien, yo en próximas enseñanzas le voy a decir cómo va a ser el ministerio del Espíritu en la época de la gran tribulación. Porque cuando el Espíritu de Dios se retira, aparece la gran tribulación. Pero le quiero decir, queridos hermanos, que la iglesia ya no va a estar con Jesús. La iglesia va a ser levantada, no va a pasar por este tiempo, porque la gran tribulación es la manifestación de la ira de Dios. Y la palabra dice muy bien claramente que nosotros, Dios, no nos constituye, no nos mete en su ira. Lo que ha prevenido, lo que ha puesto Dios para nosotros es salvación, redención, para que no podamos participar de todas estas cosas. Entonces, resumo en lo siguiente. Hay alguien que está impidiendo, que es el Espíritu Santo. Aunque el mundo esté colapsado, yo quiero decirle a todos ustedes que la Biblia habla de la iglesia como que nosotros vamos de gloria en gloria. También que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nosotros no podemos compararnos con el mundo. Todo lo que pueda haber en el mundo, la iglesia está más allá, porque hay alguien que la sostiene. No son los hombres, no somos nosotros. Hay alguien poderoso que es el Señor, porque es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, sabe que en estos tiempos hay muchas noticias que andan de aquí para allá. Un periodista, lo escuché decir, estaba muy abrumado por las noticias y nos recomendó a nosotros, a los que escuchamos, tengan cuidado con las noticias que aparecen, porque algunas son, ni se sabe de dónde vienen. Y bueno, yo a veces hay hermanos que nos dicen, no sabemos qué hacer, si estamos en los últimos tiempos, nos quedamos, no hacemos nada, están paralizados. Pero quiero darle una palabra a todos ustedes. Miren, los hermanos de Tesalónica, como los demás hermanos de distintas iglesias, ellos estaban esperando la inminente venida del Señor. Pero no estaban, nosotros estamos en nuestra casa por la cuarentena, pero no estaban ellos recluidos en su casa. Aparte tenían peligros muy serios. Sin embargo, hacían sus actividades todos los días y también, cuando ellos tenían oportunidad, predicaban el Evangelio. Siempre estaban en actividad. Sabiendo que Jesús puede venir en cualquier momento, ellos estaban en actividad. Y le voy a dar una palabra muy maravillosa, donde dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 12. Creo que es verso 42. Dice así, que los hermanos de la iglesia
perseveraban. Ahora, ¿sabe lo que quiere decir perseverar? Es mantenerse, ¿cómo le puedo decir? Enfocados en el servicio de Dios y avanzar. Eso quiere decir perseverar. Estaban metidos de lleno en el servicio de Dios, pero avanzaban, trabajaban, servían, llevaban el Evangelio para la gloria de Dios. Bien, quiero terminar bendiciéndole a cada uno de ustedes, y el tema que va a seguir con tiempo de una semana a posteriori va a ser la gran tribulación. Dios les bendiga muy ricamente.